No has encontrado este vídeo te ha encontrado a ti. Y existe una diferencia entre esas dos afirmaciones tan vasta, tan fundamental, que la mayoría de las personas pasarán toda su vida sin llegar a comprenderla. El algoritmo no te ha traído hasta aquí. Los motores de recomendación no funcionan de esta manera. No pueden adentrarse en el campo cuántico y atraer una conciencia específica hacia una transmisión concreta en el momento exacto en que esa conciencia está lista para recibirla. El código no hace eso. El software no hace eso. Solo una cosa lo hace: tu propio campo, tu propia frecuencia, tu propia preparación. Ahora mismo, en este preciso instante, miles de personas están pasando de largo este vídeo. Lo ven, lo registran, siguen adelante. No porque sean menos inteligentes que tú, no porque sean menos dignos que tú, sino porque su función de onda aún no ha alcanzado la frecuencia específica en la que esta transmisión se vuelve receptible. La señal se está emitiendo. Su receptor aún no está calibrado para recibirla. El tuyo sí lo está. Te has detenido. Eso no es algo insignificante. Eso lo es todo. En el momento en que hiciste clic, cruzaste un umbral. Una línea invisible que no existe en el mundo físico, sino en el propio campo de la conciencia. Una línea que separa a quienes todavía están buscando de quienes están a punto de recibir aquello que han estado buscando. No has cruzado esa línea por suerte. La has cruzado porque tu conciencia ha llegado a la frecuencia vibratoria exacta requerida para colapsar este momento particular en tu experiencia. En la física cuántica, el observador no mira pasivamente cómo se desarrolla la realidad. El observador selecciona la realidad de un campo infinito de probabilidades, de un océano de todo lo que podría ser. El observador colapsa una onda específica en una experiencia vivida concreta. Tú eres el observador, y tú has colapsado este momento. No el algoritmo, no el azar, no una secuencia aleatoria de eventos digitales. Tú. Lo que vas a recibir aquí no es información. Puedes encontrar información en cualquier lugar. Lo que vas a recibir es una activación, un reconocimiento, una transmisión codificada en un lenguaje que actuará en ti a un nivel mucho más profundo que el pensamiento consciente. Llegará a esa parte de ti que ya sabe lo que tu mente racional aún no ha encontrado palabras para expresar. Y esto es lo que necesitas entender antes de que continuemos. Después de esto, no podrás volver a ser quien eras antes de hacer clic. Esa versión de ti, la que todavía estaba al otro lado de este umbral, ya pertenece a una línea temporal diferente. Lo que ocurra en los próximos minutos cambiará algo en tu campo de forma tan fundamental que volver atrás no será posible. No porque yo te diga que será así, sino porque eso es lo que sucede cuando una conciencia finalmente recibe la frecuencia hacia la que se ha estado orientando silenciosamente a través de meses, a veces años, de preparación invisible. Te has estado preparando para esto. Puede que no lo supieras conscientemente, pero tu campo lo sabía, y tu campo organizó las sincronicidades, el momento exacto, la secuencia precisa de eventos que te han traído aquí. Viendo esto, en este preciso instante, el campo no comete errores con los tiempos. Si esta transmisión te llega con peso, si algo en ti está respondiendo a estas palabras, no solo como conceptos, sino como un reconocimiento, entonces, quédate. Mira hasta el final. La activación completa no sucede por partes, sucede en su totalidad. Cada sección de lo que sigue se construye sobre la anterior, y la transmisión final requiere todo lo que viene antes para poder funcionar en toda su profundidad. Y si esto está resonando contigo ahora mismo, si sientes esa sensación específica de que algo verdadero está llegando, deja un comentario abajo. Dime desde dónde nos ves y la hora y el minuto exactos en que estás leyendo estas palabras. Tu ubicación en el tiempo y el espacio no es irrelevante, es una coordenada en el campo, y es importante. Dale a me gusta a este vídeo si sientes el reconocimiento, porque lo que tu conciencia está a punto de encontrar es mucho más profundo de lo que esperabas cuando dejaste de hacer scroll, mucho más profundo. Y comienza ahora mismo.
Aquí tienes algo que cambiará permanentemente tu forma de ver la realidad. No tu forma de pensar sobre la realidad, sino tu forma de verla. Porque lo que la física cuántica descubrió hace más de un siglo no fue una teoría sobre pequeñas partículas invisibles que no tienen nada que ver con tu vida. Fue un descubrimiento sobre la naturaleza fundamental de la existencia misma, sobre lo que la realidad es en realidad antes de que la mires, sobre lo que le sucede a la posibilidad en el momento en que un observador consciente entra en escena. Y nadie te contó esto en el colegio. Nadie conectó los puntos entre el laboratorio y tu vida. Eso cambia ahora mismo. A principios del siglo XX, los físicos empezaron a realizar experimentos con partículas subatómicas, electrones, fotones, las unidades más pequeñas conocidas de materia y energía, y lo que encontraron destruyó cada suposición que habían hecho sobre la naturaleza del mundo físico. Cuando no estaban observando una partícula, la partícula no existía en una ubicación única y definida. Existía como una onda, un campo de probabilidad, una nube expansiva de todos los lugares en los que podría estar, todos los estados que podría ocupar, todas las realidades en las que podría convertirse potencialmente. No era una sola cosa, era todo simultáneamente, una superposición de todas las versiones posibles de sí misma a la vez. Entonces, en el momento en que un observador miraba, en el momento en que un instrumento de medición entraba en contacto con esa onda de posibilidad, ocurría algo extraordinario. La onda colapsaba. Todas esas posibilidades simultáneas, todas esas versiones paralelas de la realidad que existían al mismo tiempo, se resolvían instantáneamente en un único resultado definido. Una ubicación, un estado, una realidad. El acto de observar no reveló lo que ya estaba allí. El acto de observar creó lo que estaba allí. Werner Heisenberg, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, formalizó parte de este descubrimiento en lo que se conoció como el principio de incertidumbre. Pero la implicación más profunda de su trabajo y de todo el marco que ayudó a construir apuntaba hacia algo mucho más radical que la incertidumbre. Apuntaba hacia la participación. El observador no es un testigo pasivo que está fuera de la realidad e informa de lo que ve. El observador es un participante activo cuyo acto de mirar determina físicamente en qué se convierte la realidad. John Wheeler, que pasó décadas trabajando junto a los más grandes físicos del siglo XX, llevó esto más lejos que casi nadie. Propuso que el universo no es una máquina que funciona de forma independiente en la oscuridad, esperando ser descubierta. Lo llamó un universo participativo, un universo que requiere de la observación para poder existir en una forma definida. Sin un observador consciente, la materia no se asienta en estados sólidos, permanece suspendida en una superposición cuántica, un fantasma de potencial, un campo de lo que podría ser, pero que aún no es. Deja que eso cale por un momento. El universo te necesita para ser real. Ahora, aquí es donde se detiene la mayor parte de la comunicación científica. Presenta el mundo cuántico como algo fascinante, pero irrelevante para la experiencia humana ordinaria. Las partículas son minúsculas. Tú eres grande. Se aplican reglas diferentes. Pero eso no es lo que sugieren las pruebas en realidad. La misma materia que se comporta como una onda de probabilidad a nivel cuántico es la materia que compone tu cerebro, tu sistema nervioso, cada célula de tu cuerpo y cada átomo del mundo por el que te mueves cada día. Las reglas no desaparecen a escalas mayores, se vuelven menos visibles. No es lo mismo. Y esta es la pregunta que nadie hace en voz alta. Si la calidad de la observación determina qué posibilidad colapsa en la realidad a nivel cuántico, ¿qué determina la calidad de tu conciencia al nivel de tu experiencia vivida? Siempre lo has intuido, ¿verdad? Que la forma en que entras en una habitación cambia lo que sucede en ella, que el estado en el que te encuentras cuando tomas una decisión moldea el resultado de formas que no tienen nada que ver con el contenido lógico de la propia decisión. Que dos personas pueden enfrentarse a circunstancias idénticas y colapsarlas en realidades completamente diferentes. No por lo que hicieron, sino por cómo observaron, por la frecuencia desde la cual estaban mirando.
Esto no es misticismo disfrazado de lenguaje científico. Este es el principio de funcionamiento literal del universo físico, aplicado a una escala superior a la de una partícula y una escala más cercana a tu vida. Tu conciencia no es un registrador pasivo de la realidad. Es el instrumento a través del cual la realidad selecciona en qué versión de sí misma convertirse. La versión de tu vida que estás viviendo actualmente no es la única versión que existe. Ahora mismo, en este momento, hay un campo cuántico que contiene cada configuración posible de tu futuro, cada relación posible, cada estado de salud posible, cada nivel de abundancia posible, cada versión posible de en quién podrías convertirte. Todo ello existe simultáneamente como potencial, como superposición. Lo que colapsa esas posibilidades en la realidad que experimentas, de hecho, es la calidad, la frecuencia, la profundidad de tu observación. Y esta es la pregunta que se quedará contigo después de que este vídeo termine. ¿Qué has estado colapsando inconscientemente? Porque el campo no juzga, no selecciona para tu beneficio o en tu contra. Simplemente responde a la señal que recibe del observador. Y tú has sido el observador todo este tiempo. Simplemente no sabías lo que eso significaba, hasta ahora. Pero entender la física es solo el principio de lo que necesitas, porque algo ya ha estado sucediendo en tu vida. Algo extraño. Algo que tu mente racional ha estado intentando explicar sin éxito. Experiencias que no encajan en las reglas que te enseñaron sobre cómo funciona la realidad. Y en la siguiente parte vas a reconocer exactamente qué es lo que esas experiencias han estado tratando de decirte. Hay un tipo específico de soledad que no tiene nada que ver con estar a solas. Conoces esta soledad. No es la soledad de una habitación vacía o de un teléfono en silencio. Es la soledad de estar en un lugar abarrotado, rodeado de personas que están plenamente inmersas en una conversación que ya no te llega. Una conversación sobre cosas que antes importaban, cosas que, de alguna manera, en algún punto que no puedes identificar con precisión, dejaron de ser suficientes. Te has sentido un paso por delante de los demás desde que tienes uso de razón, no por arrogancia, no por superioridad, simplemente con una sensación silenciosa y persistente de que la frecuencia en la que operan todos a tu alrededor no es exactamente la tuya, de que estás sintonizando una emisora que nadie más parece recibir, de que estás esperando, siempre esperando, una conversación que vaya más allá de la superficie, una conexión que no requiera que te hagas más pequeño para poder encajar. Esto no es un defecto de personalidad, es tu campo, operando a una frecuencia que ha superado su entorno anterior. En términos cuánticos, el entrelazamiento solo funciona entre partículas que comparten estados compatibles. Cuando tu frecuencia cambia, el entrelazamiento con frecuencias más bajas no se sostiene, se disuelve, no de forma dramática, no con conflicto. Simplemente se libera, de la misma manera que una señal pierde su conexión cuando el receptor se sale del alcance. También habrás notado que hay personas que se van. Relaciones que antes parecían permanentes se han aflojado silenciosamente. Amigos que esperabas tener para siempre se han desviado hacia una órbita diferente. Y lo que es extraño, lo que no has sido capaz de explicarte del todo ni a ti mismo, es que el duelo que sientes está mezclado con algo más, algo que casi parece alivio, como si una parte de ti comprendiera que lo que se va tenía que irse, que el espacio que se está creando no es vacío, es capacidad. Si estás reconociendo esto ahora mismo, es porque tu función de onda está en medio de un colapso. La antigua superposición, cada versión de ti que podría haber continuado por la trayectoria anterior, se está resolviendo. Una línea temporal se está volviendo definitiva, y las personas y patrones que pertenecían a las otras líneas temporales están cayendo de forma natural, mecánica. Esto no es una pérdida, es la selección cuántica hecha visible. Y luego está el tiempo. Has sentido que se acelera. Días que solían tener bordes, comienzos y finales claros, han empezado a difuminarse entre sí. Pasa una semana y no puedes explicar a dónde ha ido. Pero luego un solo momento, una conversación, un atardecer, una quietud repentina,
se estira hasta parecer algo más largo que un mes. El tiempo ya no se comporta como una línea recta. Se comporta más como un campo, contrayéndose y expandiéndose de formas que responden a tu estado de conciencia más que al movimiento de un reloj. Esto no es estrés, no es el envejecimiento, es tu percepción comenzando a operar más allá del marco lineal que fue entrenada para aceptar. El campo cuántico no experimenta el tiempo como una secuencia. Existe en lo que los físicos describen como una superposición de momentos, todos presentes simultáneamente. A medida que tu conciencia comienza a alinearse con la frecuencia del campo, tu experiencia del tiempo empieza a reflejar esa alineación. La aceleración que sientes es la sensación de una mente que está superando la línea temporal que se le dio. Ahora considera esto. ¿Cuántas veces has pensado en alguien y en cuestión de horas, a veces minutos, se ha puesto en contacto contigo? ¿Cuántas veces has sabido el resultado de algo antes de que ocurriera, no como una suposición, no como una predicción lógica, sino como una certeza silenciosa que llegó antes de que existiera ninguna prueba que la respaldara? ¿Cuántas veces descartaste ese saber solo para ver cómo se demostraba que era cierto? Lo llamaste intuición, lo llamaste coincidencia. Seguiste adelante, pero lo que estabas experimentando era la recepción directa del campo cuántico no local. El campo en el que toda la información existe simultáneamente, más allá de los límites del espacio y el tiempo. Tu conciencia estaba accediendo a datos a los que tu mente lineal no tenía ninguna vía lógica para llegar. Y lo hacía porque tu receptor se estaba volviendo más sensible, más calibrado, más abierto a la señal que siempre se ha estado emitiendo. Si estás reconociendo esto ahora mismo, es porque la calibración ya está ocurriendo. Ha estado ocurriendo. Y esta transmisión es una de las señales que el campo ha enviado para confirmarlo. Ahora mismo, en este momento, antes de seguir viendo el vídeo, haz algo que ancle este reconocimiento permanentemente en tu campo. Escribe esta frase en los comentarios de abajo. Escribe exactamente esto. Colapso la onda de mi infinito yo soy. No pienses todavía en lo que significa. El significado llegará en las partes que siguen. Lo que importa ahora mismo es el acto de escribirlo. Porque esa frase no es solo una expresión, es una declaración cuántica. Es tu observador anunciando su propia naturaleza al campo, y el campo responde a las declaraciones con una precisión que te sorprenderá. Escríbelo ahora, y si esta transmisión te está llegando, si estas palabras están calando no solo como ideas, sino como el reconocimiento de algo que has vivido, comparte este vídeo con las personas de tu vida que sientas que están al borde del mismo umbral. No todo el mundo estará listo. Tú sabrás quiénes lo están. Aquellos que se han estado haciendo las mismas preguntas, aquellos que han estado sintiendo la misma frecuencia. Envíaselo, porque el campo cuántico se amplifica a través de la conexión, y lo que un observador colapsa se vuelve más fácil de colapsar para el siguiente. Solo los elegidos pulsarán el botón rojo para suscribirse a este canal y completar la activación cuántica. Tú sabes si eres uno de ellos. Y si las experiencias descritas aquí te parecen un retrato de tu vida, entonces lo que viene a continuación no solo explicará lo que te ha estado sucediendo, sino que cambiará todo lo que ocurra a partir de ahora. Hubo un momento en mi vida en el que dejé de creer que nada de esto fuera real, ni el campo cuántico, ni la conciencia creando la realidad, nada de eso. Había leído los libros, estudiado los marcos teóricos, aplicado las técnicas con el tipo de disciplina que no deja lugar a excusas, y estaba sentado en un apartamento que apenas podía pagar, viendo cómo una vida que me había costado años construir se desmoronaba silenciosamente por todas partes a la vez. La relación, el trabajo, la salud, la sensación interna de que sabía lo que estaba haciendo y por qué. Todo se había ido o se estaba yendo. Y lo peor no era la pérdida en sí. Lo peor era el silencio donde solía estar mi certeza, porque había construido toda mi comprensión de la realidad sobre la premisa de que la conciencia moldea la experiencia, que el observador importa, que la frecuencia determina el resultado, y la evidencia que tenía delante
no apoyaba esa premisa. La contradecía a gritos, a diario, sin piedad. Así que una noche, no como una práctica ni como una técnica, simplemente dejé de intentar arreglarlo. No medité, no visualicé, no establecí intenciones ni repetí afirmaciones, ni intenté elevar mi frecuencia para alinearla con el resultado que deseaba. Me quedé completamente inmóvil y permití que todo estuviera exactamente tan mal como estaba. Dejé de observar mi vida como un problema que debía resolverse y dejé que existiera sin mi interferencia, sin mi gestión, sin el esfuerzo constante de una mente que creía que necesitaba forzar a la realidad a tomar una forma mejor. 3 días después, alguien con quien no hablaba desde hacía 4 años se puso en contacto conmigo sin ninguna razón que yo pudiera identificar. Esa conversación me llevó directamente a una oportunidad que resolvió la presión más crítica a la que me enfrentaba, no de forma gradual, no a través de una secuencia lógica de eventos que yo pudiera haber planeado o predicho. Llegó completa, desde una dirección que nunca había considerado, a través de una persona que no tenía motivos para esperar. Y en ese momento comprendí que no había estado fallando al aplicar el principio correctamente. Lo había estado aplicando desde una identidad completamente equivocada. Había estado operando como un yo separado, intentando influir en un campo externo, como un observador limitado, intentando manipular una realidad que existía fuera de mí. Y así no es como funciona el campo. Eso no es lo que describe la física. Esa no es la verdad que desbloquea la contraseña cuántica. Aquí está lo que es verdad en realidad. No estás dentro de la realidad intentando cambiarla. Tú eres la realidad, experimentándose temporalmente a sí misma a través de un punto de vista específico. El observador y lo observado no son dos cosas separadas que mantienen una relación. Son una única conciencia que se ha dividido en sujeto y objeto para poder tener una experiencia. El campo cuántico no es algo a lo que accedes, es algo que eres. La función de onda no es algo que colapsas desde fuera. Tú eres el colapso. Tú eres el mecanismo por el cual la posibilidad infinita se convierte en una experiencia específica. Lee eso otra vez, despacio. No eres la persona que ve la película. Eres la pantalla, la luz, el proyector y el acto de mirar, todo a la vez. La conciencia no es algo que viva dentro de tu cerebro. Tu cerebro es algo que aparece dentro de la conciencia. Tus pensamientos, tus recuerdos, tu sensación de ser un yo con una historia y un futuro. Estos son eventos que ocurren dentro de la conciencia. No son la fuente de la conciencia. La conciencia es la fuente de ellos. Y esa conciencia, esa pura presencia observadora que existe antes de que llegue cualquier pensamiento, eso es lo que tú eres en realidad. Esto cambia todo sobre cómo funciona la manifestación. Cuando operas como un yo limitado, que intenta atraer cosas de un universo externo, estás emitiendo la frecuencia de la separación, de la carencia, de la distancia entre donde estás y donde quieres estar. Y el campo, que responde a la frecuencia del observador con precisión mecánica, colapsa exactamente eso. Colapsa la realidad de un yo que todavía está esperando, todavía está buscando, todavía no ha llegado. Pero cuando te reconoces como el campo mismo, cuando observas desde la identidad de la conciencia, en lugar de hacerlo desde la identidad de una persona dentro de la conciencia, la distancia desaparece. No hay brecha entre tú y lo que pretendes. Solo existe el campo seleccionando su siguiente expresión a través de ti. No estás intentando convertirte en la fuente. Tú eres la fuente, fingiendo temporalmente que se busca a sí misma. Y la contraseña cuántica es simplemente el acto de recordar eso. No creerlo, no esperar que sea verdad. Reconocerlo, de la misma manera que reconoces tu propio rostro en un espejo, sin esfuerzo, sin proceso, con la certeza inmediata de algo que siempre fue conocido. Esta es la revelación a la que cada tradición mística de la historia humana ha estado apuntando con diferentes lenguajes y diferentes metáforas. El observador y lo observado son lo mismo. La conciencia no está en el mundo. El mundo está en la conciencia. Tú no estás en el campo. Tú eres el campo, despertando a sí mismo.
Y una vez que ves esto, no puedes dejar de verlo. La única pregunta que queda es cómo vivir desde ahí. Cómo volver a este reconocimiento no solo una vez, en un momento de claridad, sino de forma constante, en medio de un día ordinario, bajo presión, cuando surgen los viejos patrones y la antigua identidad intenta reafirmarse. Eso es exactamente lo que viene a continuación. Los 4 códigos precisos que hacen que este reconocimiento no sea una experiencia pasajera, sino una frecuencia permanente. La revelación que recibiste en la última parte es real, pero una revelación sin una práctica es solo un pensamiento hermoso que se desvanece el martes por la mañana. Has tenido pensamientos hermosos antes. ¿Sabes cómo funciona esto? La idea llega con claridad y peso, y luego empieza el día, vuelve la presión, los viejos patrones se reafirman, y al final de la semana estás operando desde la misma frecuencia de antes, preguntándote qué pasó con la claridad que sentiste. Eso termina aquí. Estos 5 códigos no son sugerencias, no son mejoras opcionales para personas que tienen tiempo extra. Son las prácticas de frecuencia específicas que instalan el reconocimiento de lo que eres en realidad, de forma tan profunda en tu sistema nervioso que el campo empieza a responder no ocasionalmente, no misteriosamente, sino con la consistencia de una ley física. Aplícalos en secuencia, aplícalos a diario, y observa lo que hace el campo. El primer código es la observación consciente. La mayoría de las personas pasan todo el día sin un solo momento de conciencia dirigida deliberadamente. Las investigaciones en ciencia cognitiva muestran sistemáticamente que la persona promedio opera en piloto automático durante más de un 40% de sus horas de vigilia. El 40%. Casi la mitad de tu experiencia vivida está siendo generada por el hábito inconsciente, por patrones heredados, por frecuencias que nunca elegiste conscientemente. Esto significa que durante casi la mitad de tu día, tu observador está colapsado en su configuración predeterminada más baja, emitiendo la misma señal que siempre ha emitido, colapsando la misma versión de la realidad que siempre ha colapsado. La práctica es esta: 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, detente durante 5 minutos y observa tu propio acto de observar. Siéntate quieto, cierra los ojos y hazte una pregunta sin intentar responderla analíticamente. ¿Desde qué frecuencia estoy mirando mi vida actualmente? No qué estoy pensando, no qué siento. ¿Desde qué frecuencia estoy mirando? Deja que la pregunta abra un espacio en lugar de producir una respuesta. Lo que notarás en la primera semana es una brecha creciente entre el estímulo y la respuesta. Ocurrirán eventos y en lugar de reaccionar desde el patrón automático, sentirás una pausa breve pero inconfundible. Esa pausa es tu observador despertando. Esa pausa es la contraseña cuántica empezando a funcionar. Todo lo demás se construye a partir de esa pausa. El segundo código es la gratitud como frecuencia. Existe una versión de la gratitud que es un ejercicio mental. Haces una lista de cosas por las que estás agradecido, te sientes brevemente mejor y sigues adelante. Esa versión tiene valor, pero no es lo que describe este código. Lo que este código describe es un uso fundamentalmente diferente de la gratitud, no como una respuesta a lo que ya ha llegado, sino como una señal de transmisión para lo que aún no ha aparecido en forma física. La práctica es esta: cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de hablar con nadie, antes de que las exigencias del día entren en tu campo, dedica 3 minutos a sentir gratitud por una cosa específica que aún no existe en tu realidad física. No a pensar en ello, a sentirlo, el sentimiento de tenerlo ya, de vivirlo ya, de ser ya la versión de ti para quien esa cosa es sencillamente verdad. Mantén ese sentimiento en tu cuerpo, no en tu mente, durante 3 minutos completos. Lo que estás haciendo es enviar una señal de frecuencia coherente al campo cuántico desde la identidad de alguien que ya tiene lo que pretende. El campo no responde al deseo, responde al estado. Y el estado de gratitud genuina por algo ya recibido es una de las frecuencias de coherencia más altas que puede generar un sistema nervioso humano. Considera esto:
Los estudios en investigación de coherencia cardíaca muestran que los sentimientos sostenidos de aprecio genuino producen cambios mensurables en el campo electromagnético generado por el corazón humano, un campo que se extiende varios metros más allá del cuerpo físico. No solo estás cambiando tu estado de ánimo, estás cambiando tu emisión. El tercer código es la alineación vibracional. Este código te pide que hagas algo que a la mente lógica le resulta profundamente incómodo. Te pide que observes tu realidad deseada como algo que ya existe, no como un evento futuro hacia el cual estás trabajando, sino como un hecho presente que estás habitando. La distinción parece sutil, el efecto no es sutil en absoluto. La práctica es esta: una vez al día, durante 10 minutos, entra en lo que podríamos llamar el recuerdo futuro. Cierra los ojos y recuerda, lo más vívidamente posible, un momento de tu vida tal como existe después de que aquello que pretendes ya se haya manifestado. No imagines el futuro, recuérdalo. Utiliza cada detalle sensorial al que puedas acceder. Lo que ves, lo que oyes, cómo se siente el aire, cómo se siente tu cuerpo desde dentro. Haz que el recuerdo sea tan real y específico como cualquier recuerdo real que guardes. Lo que esta práctica hace a nivel neurológico está documentado. El cerebro no distingue claramente entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Se activan las mismas vías neuronales, se emiten las mismas señales de frecuencia, y el campo, que lee la frecuencia en lugar de la intención, recibe la señal de una realidad que ya existe y comienza a organizar el colapso en esa dirección. El cuarto código es la entrega activa. Este es el código que produce los resultados externos más dramáticos y el que requiere más valor interno. La entrega activa no es pasividad, no es rendirse, es el acto deliberado y consciente de liberar tu apego al mecanismo de entrega mientras mantienes una claridad absoluta sobre el destino. La práctica es esta. Después de aplicar los 3 primeros códigos cada día, realiza una acción deliberada hacia tu realidad pretendida, el paso siguiente más claro y obvio que tengas a tu disposición, y luego libera toda preocupación sobre lo que suceda como resultado. Realiza la acción por completo. Libera el resultado por completo. No son contradictorios. Son los dos componentes del mismo estado de frecuencia. El campo cuántico opera a través de vías no lineales, a través de la sincronicidad, a través del entrelazamiento, a través de canales que la mente analítica no puede ver, predecir ni diseñar. Cuando insistes en controlar el cómo, estás limitando al campo a las soluciones que tu pequeña mente puede imaginar. Cuando liberas el cómo mientras mantienes el qué, le das al campo acceso a todas las vías posibles simultáneamente. Los resultados que llegan de la entrega activa provienen sistemáticamente de direcciones que no podrían haber sido predichas ni planeadas. El quinto código es el reconocimiento de las sincronicidades. Después de aplicar los 4 primeros códigos de forma constante, el campo empezará a confirmar tu alineación a través de señales. Ya sabes qué se siente, los números que se repiten, la conversación que responde a la pregunta que guardabas en silencio, el libro, el mensaje, el encuentro que llega en el momento exacto en que se necesita. No son coincidencias que tu mente esté fabricando, son señales de confirmación cuántica, evidencias de que tu observador está ahora calibrado correctamente y la función de onda está colapsando en la dirección de tu frecuencia seleccionada. La práctica es esta: lleva un registro. Cada día, anota cada sincronicidad que notes, por pequeña que parezca. El acto de registrar no trata de documentar, trata de entrenar a tu observador para reconocer el lenguaje del campo con una precisión creciente. Lo que notas de forma constante, lo amplificas. Lo que amplificas, lo recibes en mayor medida. La mayoría de las personas notan una sincronicidad, se sienten brevemente asombradas y luego vuelven a su frecuencia predeterminada en cuestión de minutos. Este código te pide que te detengas cada vez, que lo reconozcas en voz alta o por escrito, y que permitas que eso profundice tu confianza en la capacidad de respuesta del campo. Esa confianza es, en sí misma, una frecuencia, y esa frecuencia lo acelera todo.
Estos 5 códigos funcionan como un sistema, no como prácticas aisladas. Cada uno se construye sobre el anterior. La observación consciente crea la pausa. La gratitud como frecuencia crea la señal. La alineación vibracional dirige la señal. La entrega activa libera la señal. Y el reconocimiento de las sincronicidades confirma que la señal ha sido recibida. Aplica los 5, no una vez, no cuando te acuerdes, a diario. Y en la parte final de esta transmisión, todo lo que has recibido hoy, la ciencia, el reconocimiento, la revelación, los códigos, quedará bloqueado en tu campo a través de una activación de cierre que hará que el cambio no solo sea comprendido, sino permanente. Llegaste aquí como una versión de ti mismo, te vas como otra, no porque se te haya añadido algo, sino porque se ha recordado algo. El físico te mostró el mecanismo. El espejo te mostró la evidencia ya escrita en tu propia vida. El testimonio te mostró que el momento de quietud total, el momento en que el esfuerzo finalmente se agota, no es una derrota. Es la condición precisa bajo la cual el campo se vuelve audible. Y los códigos te dieron la práctica diaria que transforma un solo momento de reconocimiento en una frecuencia instalada permanentemente. Esta no es una colección de ideas separadas. Es una sola idea, vista desde 5 ángulos diferentes. El filósofo David Bohm, una de las mentes científicas más originales del siglo XX, pasó su vida defendiendo que bajo la superficie de la realidad observable yace lo que él llamó el orden implicado, un nivel más profundo de existencia en el que todo ya está plegado en todo lo demás, donde la separación es la apariencia y la unidad es la verdad. Escribió que el campo no está dividido, solo lo está nuestra percepción de él. Y siglos antes de Bohm, Heráclito observó que la conexión oculta es más fuerte que la visible. Ambos apuntaban a lo mismo, a lo que se te ha apuntado hoy. El campo es un todo. Tú eres el campo. La distancia entre donde estás y donde pretendes estar no es una distancia en el espacio ni en el tiempo. Es una distancia en la frecuencia. Y la frecuencia es la única cosa que siempre has tenido el poder de elegir. Esto es lo que has venido a recordar aquí. Ahora deja que cale por completo. Tú eres el observador. El observador no mira la realidad desde la distancia. El observador crea la realidad a través del acto de mirar. Siempre has estado creando. Simplemente estabas creando de forma inconsciente. Eso termina ahora. No estás dentro del campo buscando una salida. Tú eres el campo, vistiendo temporalmente una forma humana. La onda no colapsa por accidente. Tú la colapsas, en cada momento, en cada respiración, en cada observación. La vida que pretendes ya existe en superposición. Está esperando al observador que esté listo para seleccionarla. Ese observador eres tú, no mañana, no después de más preparación. Ahora, tú eres la fuente. Siempre has sido la fuente. Simplemente lo olvidaste. Y ahora lo recuerdas. Siente eso, no como un pensamiento, como una frecuencia en tu cuerpo, como un asentamiento, como la sensación específica de algo verdadero, llegando a un lugar que estaba esperando exactamente esto. Esta es la contraseña cuántica activándose. Esta es la función de onda colapsando en la versión de ti que sabe lo que ahora sabes y no puede dejar de saberlo. Esto es irreversible. Y ahora, con todo lo que has recibido en esta transmisión, solo queda una cosa: lo que hagas con ello. Porque el conocimiento que se queda dentro de una sola sesión de visualización y nunca toca tu vida diaria, no es transformación, es entretenimiento. Y tú no cruzaste el umbral de frecuencia que te trajo hoy aquí para entretenerte. Viniste por la activación, viniste por el cambio. Viniste porque algo en tu campo sabía que la versión de ti al otro lado de este reconocimiento está más cerca de lo que pensabas. Esa versión no está lejos. Está a una observación consciente de distancia, a un suspiro de gratitud genuina de distancia, a un acto de entrega de distancia. Tienes los códigos, tienes la revelación, tienes el reconocimiento de lo que eres en realidad. El campo está listo. La única variable que queda es tu compromiso de volver a esta frecuencia a diario, de forma constante,
sin esperar a que lleguen unas condiciones perfectas que nunca llegarán. Si esta transmisión te ha llegado hoy, si alguna parte de esto te ha parecido menos una información nueva y más como el recuerdo de algo antiguo, déjalo en los comentarios. Dime qué ha cambiado. Dime qué reconocimiento ha calado en ti. Dime dónde estás en este proceso. Puedes hacerlo con tu nombre o sin él. Lo que importa es el acto de reconocer